¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Ayer por la noche subíamos un short con la siguiente información, dada a conocer en ese momento por el diario El País, aquí en México, de que la Iglesia de Luz del Mundo pues había prácticamente librado una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que existía un carpetazo respecto a las acusaciones que se habían presentado o señalamientos en contra de la estructura y de sus principales liderazgos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué es lo que van a hacer aquellas voces que se han alzado en contra de lo que pasa al interior de esta iglesia? ¿Qué tan sustentada está la postura de la fiscalía? Voy a platicar con Sharin Guzmán, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Sharin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Bueno, muy bien. Personalmente, ya este tema de lo que vamos a tratar, pues ya es un tema que hemos asimilado ya hace 2 meses atrás, que fue cuando recibimos la notificación por parte de la Fiscalía, pero estamos bien. Siempre hay que echarle las ganas y hay que siempre ir para adelante. Oye, a ver, platícanos un poco, mi querido Sharim. Em, ¿Cómo interpretamos esta decisión? Como dices, ya lo estábamos vislumbrando. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? ¿Cómo valoran lo que está pasando? Como te comentaba, siempre desde el primer momento en el que se tomó la valentía mi esposa de denunciar estos actos, que fue en junio del 2019, pues ya de antemano sabíamos que iba a ser muy complicado poder eh, obtener alguna justicia, porque lamentablemente mirábamos qué tan fuerte era la luz del mundo, se, cómo estaban ya vinculados con el actual gobierno y que pues lamentablemente podrían pasar lo que hoy está pasando, ¿no? Mi esposa y tu servidor denuncié, y otras personas denunciamos en junio del 2019. Se abre la carpeta de investigación conforme a, a la denuncia. Ellos tipifican todo en el área de FEMDO, que era SEIDO anteriormente, que era por crimen organizado, y es donde pues se lleva a cabo la investigación. La investigación sí la realizaron algunos meses, un par de años, le dieron seguimiento, y pues continuamente nosotros a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque pues nos dan la calidad de víctimas de entidad reservada, eh, pues solicitamos, metíamos escritos pidiendo actualizaciones, solicitando entrevistas para poder aportar más pruebas, ¿no? O a poder aportar otros denunciantes. Pero en la última etapa, ya de un año a la fecha, un año y medio a la fecha, fue totalmente nula. ¿Por qué? Porque cambian a la fiscal que estaba llevando el caso y sube otra fiscal, a la cual la conocimos una vez y porque la fuimos a buscar. Cuando traíamos el tema de los jueces y magistrados, nos acercamos a la fiscalía. ¿Por qué? Porque mi esposa extraoficialmente se entera que ya no tiene a la fiscal. Con todo esto, lo que te comento es que nosotros ya mirábamos que existía un problema y que cada día se estaba haciendo más intenso. En septiembre le entregamos un oficio a la presidenta de la República solicitándole la judicialización de la carpeta de investigación. Un par de meses después actúan las autoridades a través de la fiscal, citando a mi esposa de un día para otro prácticamente, para que fuéramos a la Ciudad de México, posteriormente a Baja California, que es donde estamos, eh, lo más cercano, y pero fue todo muy rápido, muy raro. Y nosotros seguimos solicitando, dijimos, claro que vamos, pero pues dame un margen. ¿Por qué? Porque para autorizar los traslados y todo esto, pues mínimo te piden 3 semanas para que tú te puedas planear. Y eso pasó en diciembre, lo último pasó en diciembre, y llega, y lamentablemente para nosotros llegó Ernestina Godoy, la nueva fiscal. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es quien nos cierra la carpeta. Pero el otro tema es que dentro de esa misma elección a, a fiscal general de la República va un miembro de la Luz del Mundo, de nombre Hamlet García Almaguer, una persona que es un vocero del actual eh, partido en el gobierno, una persona que fue un representante del INE y una persona clave.
para la operación política de la luz del mundo. Nosotros, sin duda, pues eso te llena de temor, te llena de intranquilidad. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, o sea, todo lo que se manejaba en medios era que iba a ser Ernestina y no iba a ser pues esta persona. Pero ¿qué pasa con esto? Pues con esto le abren la puerta para que ellos puedan entrar. Y hoy en día ya no sabemos cuántas personas a través de él ya están en la fiscalía, porque entendemos que esto es política. Entendemos que esto es política, amigo, Ujú. y nadie llega y se expone a un espacio así sin recibir nada a cambio. Eso es real, es totalmente real. Entonces, Ernestina Godoy llega el 3 de diciembre y el 17 de diciembre firman el no ejercicio de la acción penal, que sería el carpetazo. Cierran la carpeta que por 7 años estuvimos luchando, estuvieron, digo, no solo nosotros, más compañeros, más familias de exmiembros de la Luz del Mundo que decidieron tomar un valor y salir a denunciar con todo el temor, porque saben que es México y que hoy son víctimas de identidad reservada. Y pues con todo esto nos enteramos en diciembre, en febrero, el 6 de febrero, que se había cerrado la carpeta vía correo electrónico. Así se entera mi esposa por su correo, a través del correo electrónico, y le notifican, teníamos 10 días para impugnar. Primero se ve con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos hablan de México, nos dicen como que, pues, ¿para qué lo haces? Literalmente. O sea, en Baja California hemos tenido muy buena atención, pero por parte de la Ciudad de México fue, pues no hay mucho que hacer. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y ahora volver a ser revictimizados, pero ahora por el gobierno. Después de, lamentablemente, todas las cosas que hemos venido denunciando en estos últimos años, de cuestiones que las cuales los vinculan a la Luz del Mundo con el actual gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nos apoyan por ahí, Miguel Mesa de Defensores nos ha estado apoyando mucho y contratamos unos abogados, unos muchachos, unos jóvenes muy preparados, activistas, que son quienes generan la representación legal en estos días y que la audiencia la habían programado para el 1 de septiembre del 2026 y logramos que se pudiera revertir para el 16 de abril del 2026, o sea, el próximo jueves. Sea la audiencia. Esta audiencia es en Puente Grande, Jalisco. El juez es Juan José Rodríguez Velarde, pero sigue a nosotros preocupándonos porque hay jueces federales de la Luz del Mundo en Jalisco, entre ellos una que es penal. Entonces seguimos siempre con el tema de que está la mano metida de este grupo criminal porque así lo ha catalogado Estados Unidos. Y entendemos, ahora vamos, digo, poniéndote este contexto, vamos a lo que es la carpeta de investigación. Como te decía, a través de las denuncias, ellos todo esto lo catalogan en el área de crimen organizado y para decir que no haciendo el ejercicio de la acción penal, el no ejercicio, perdón, pues dicen que hay delitos, que no hay delitos, pero que sí hay delitos a la vez, pero no son competentes de ellos, que no hay trata de personas. Pero tampoco, y te dicen, te lo voy a cerrar, cuando en lugar de buscar y procurar la justicia, si así fuera, porque sí existen delitos de trata de personas, porque no puede ser que Estados Unidos tenga en un proceso federal con Homeland Security por trata de personas a Nazón Joaquín, a su mamá en la cárcel, a su sobrino, y que estén 3 personas prófugas por trata de personas por delitos que cometieron también en México, y el gobierno mexicano haga totalmente caso omiso a esto que hoy se está viviendo en Nueva York, donde Nazón Joaquín está con los más altos delincuentes de Estados Unidos en una cárcel en Nueva York. ¿Qué pasa? Ellos llegan, te cierran la carpeta, no nos queda más que luchar, seguirle dando y no permitir que hoy el gobierno nos revictimice y que más allá de ser alguien neutral que busque la justicia, pues sea un aliado de nuestros victimarios. Y lo digo un aliado porque nunca hemos tenido una respuesta positiva, ni siquiera una llamada, ni siquiera un acercamiento
de personas claves que podrían ayudarte en el gobierno para hacer nada más justicia o hacer solamente su trabajo. Cuando presentamos el escrito a la presidenta, nos llaman el 24 de diciembre a las 3, 4 de la tarde, le llaman directamente a mi esposa en Navidad, porque le surgía platicar con nosotros sobre este tema, porque esta carta se entregó en septiembre. Nos regendamos para enero, y lo único que te dice la Dirección de Asuntos Religiosos es que ellos no tienen competencia de nada tampoco, porque son un área administrativa, como ya lo habíamos platicado. Ellos autorizan los registros, pero no son nadie para supervisar el buen funcionamiento de los registros de los grupos religiosos. Por eso es que viven en total impunidad. Hay un cobro, si tú lo ves desde este punto de vista, Jesús, en el particular, vamos a hablar de la luz del mundo, pero sabemos que en muchos existe, pues existe un cobro de piso a sus miembros y se llama diezmo. Y eso, si el cobro de piso bajo coacción existe en México, porque mucha gente ha salido a denunciarlo por grupos del crimen organizado, pues en la luz del mundo también. Son cosas que se han expresado y que pueden decir están en su total libertad, pero hay una coerción para ese cobro de piso que se tiene. Lo vemos desde este punto de vista, ¿por qué? Porque hay una manipulación y así como existe esa de entregar el dinero, dar tu tiempo, tu explotación laboral, explotación sexual, y que genera que todo ese dinero se vaya y que tengan que ir a lavar dinero. Y no nos olvidemos lo que pasó en marzo del 2020 con Santiago Nieto. La UIF pone una denuncia por lavado de dinero por parte de, hacia la luz del mundo y al último terminan descongelando, porque había otros personajes vinculados igualmente al grupo este criminal de la luz del mundo pidiendo favores a otros políticos como Carlos Domel, que es dicho directamente por un ministro de la luz del mundo que está en una, ¿no? Pidiendo el voto por Morena para Carlos Domelí, porque él ya los había sentado con Santiago Nieto para ver todo este tema de la luz del mundo. ¿Y qué sucedió? Se descongelan las cuentas. Se va al área de lavado de dinero, nosotros lo sabíamos, pero nosotros decimos, estamos diciendo ya basta. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de nomás tenernos ahí como las víctimas perfectas. Sí, se mueven, sí, no les hagas caso, en 2 días se acaban, en 3 días se acaban, en una semana se acaba lo del Poder Judicial, pero uno sigue viviendo la injusticia, uno sigue viviendo todo ese abuso de poder que existe sobre las víctimas. Sí, sí, esto es lo que está sucediendo a grandes rasgos. Como te comento, seguiremos luchando, se impugnó. Pues tenemos la confianza en que el juez pueda hacer lo correcto. Y pues mi amigo, aquí estoy, ya hablé demasiado. Dime. No, está perfecto, creo, Sharin. A final de cuentas se trata que tú des tu opinión, tu punto de vista sobre todo este proceso. Y bueno, tenemos apenas unos cuantos minutitos, ya 4 o 3 minutos. El tema, por ejemplo, de la luz del mundo ahí en Estados Unidos, ¿repercute en algo con lo que pasa acá con ustedes o no repercute en nada? La institución legal se convirtió en Estados Unidos como en México, porque ellos están diciendo que el dinero se lavaba mandándose a México. La principal central del arca, la principal arca económica está en México. ¿Y cómo llegan esos miles de dólares? Distribuyéndolos de una manera ilegal, repartiendo el dinero entre los miembros para que el dinero llegue limpio, porque el límite son $10,000, y si tienes 50,000 lo repartes entre 6. Y el dinero prácticamente está entrando limpio, pero sabemos que hay una modalidad de lavado de dinero para lograr eso. ¿Sí? ¿Cómo nos repercute? Si lo ves de alguna manera en cómo nos afecta, pues nos afecta a nosotros en que la fiscalía no hace caso, que la fiscalía no quiere ver y que el gobierno no quiere ver. A nosotros como víctimas nos ayuda que exista, que en Estados Unidos estemos teniendo justicia por actos que se cometieron en México. Y eso es inaudible. No podemos permitir que
el gobierno no nos haga caso. No haga caso a las personas, no haga caso a las injusticias. Y que está, tú te pones y ves y dices, oye, Nason Joaquín es un criminal, ¿no? Todos lo dicen, ¿por qué? Porque él mismo se declaró culpable y un juez le dijo que era un depredador sexual. Pero en México no es un criminal, es un líder religioso, que inclusive es un apoderado legal de la iglesia. Y si nos vamos a las realidades, cuando son persecuciones políticas o son señalamientos de otro tipo, García Luna es un criminal en Estados Unidos y un criminal en México. Pero en la versión García Luna de Nación Joaquín, acá no, en México, solo es un líder religioso, cuando también es un criminal en México. En ese contexto te lo quiero decir, porque el gobierno actual no hace caso a esto. Están señalando a otros cuando tienen que voltear a ver a su propia casa, donde tienen políticos, senadores como Manuel Reyes, que son esbirros directos y empleados directos de la institución. Que ellos puedan deslindarse públicamente no genera que la realidad sea otra. Que ellos digan que son simpatizantes del grupo, yo no voy a ser simpatizante de un grupo criminal. Y ojo, esto no tiene nada que ver con los miembros, porque los miembros son víctimas de ellos, así como yo lo fui, como fue mi esposa. El problema son la gente con las que ellos se rozan. Y estos políticos como Israel Zamora, que su papá es uno de los obispos principales de la Luz del Mundo y el operador político, como Madian Menchaca, que es jueza de distrito, y que su papá, Nicolás Menchaca, es uno de los principales operadores de la Luz del Mundo, y que ambos, en 2016, cuando decidimos y vemos lo que está sucediendo, yo lo veo y mi esposa le hablo con ella que era un abuso. Esas dos personas, los papás tanto de la jueza como del ex senador, son las dos personas que vinieron a silenciarnos, a Ensenada, a decir, ¿para qué? Para que no habláramos de lo que estaba pasando. Entonces, eso está en la carpeta de investigación y hay un audio de eso. Y no dicen nada. Hay personas, te estoy poniendo esos ejemplos directos, de gente que no tiene que ver Nason Joaquín, que no es Nason Joaquín. A Sally Rangel, que está prófuga, que también abusó de mi esposa. Las personas que hicieron trata, tú dime si no es trata, que un día llegan, se llevan a tu esposa, a tu hija de 2 años, de tu casa, bajo engaño, la traen, la llevan a San Diego, California, bajo, sin su consentimiento, porque fue obligada, y después la regresan a Tijuana, en donde en la Universidad Samán de Jalisco, que es la Universidad de la Luz del Mundo en Tijuana, la obligan a que debe de callar y a que me debe de convencer. Y que en ese lugar, la rectora de la universidad, que es Ada Pantoja, y su esposo, Josué Mora, que eran nuestros ministros, la obligan a que me tenga que mentir y que tenga que hacer todo lo posible por ocultar estos delitos. Si eso no es trata de personas, entonces, ¿qué es? Las llevaste a otro país y las regresaste a otro país, a una menor, sin el consentimiento también de su padre. Eso, te estoy poniendo solo este ejemplo, sin Claro, contar en la trata sexual que vivió mi esposa, de la cual ella está señalando, donde era claro. tratada, llevada a otros estados, a otro país, para ser abusada con los fines que quiso Nason Joaquín y las demás personas que están denunciando los crímenes de cómo ellos se juntaban con los grupos criminales como los 38 detenidos de Michoacán para, para conspirar en cómo quitarnos la vida, para conspirar y hackear nuestros dispositivos y nuestros círculos. Infinidad de cosas. Otras víctimas menores de edad que fueron abusadas. Y eso no es para ellos suficiente. Nason Joaquín es el Epstein de México. Y así como Epstein estaba protegido por el gobierno y estaba vinculado a políticos tan importantes de la talla de tanto de Bill Clinton como del actual presidente de Estados Unidos, así también está Nason Joaquín. Antes de su detención, llaves de todavía es visitante distinguido y tiene las llaves de la ciudad de Tijuana. Todavía le celebran su cumpleaños en Bellas Artes, con dinero público, porque si lo pagó el senador, no pagó 186,000 pesos de su bolsa, o es demasiada su devoción. Porque, ojo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú, como senador de la República, te atreves a mentirle al... si gustas, te envío los contratos
la solicitud de cómo rentaron Bellas Artes. Con mentiras rentaron Bellas Artes, lo paga el senador Israel Zamora y hacen todo el evento del homenaje a Nazón Joaquín. Hasta eso te llevan en la trata política. Y hace unos días, perdón para terminar, hace unos días en un noticiero, Israel Zamora se atrevió en su minuto de clausura en un debate político de felicitar a la iglesia por sus 100 años, argumentando que es una gran minoría comparado al LGBT y a las comunidades indígenas. Yo te digo, lamentablemente los grupos religiosos, poniendo por ejemplo a la luz del mundo, se rigen bajo usos y costumbres. Por eso es que los menores son abusados y no hay problema. Por eso es que son casados entre menores y mayores. Hoy la ley ya no lo permite en algunos estados, pero son todas estas cosas en las cuales, tú dime si no existen delitos de trata de personas. Claro. Mi querido Sharin Guzmán, como siempre, yo te agradezco estos minutos para nuestra comunidad y No, a ti, escuchar tu punto de vista y opinión, que siempre es muy valiosa. Muchísimas gracias, no, querido. muchísimas gracias, amigo, y aprecio mucho que, pues, oye, nos dejas expresarnos y siempre diciendo la verdad y siempre dándonos toda la apertura. Muchísimas gracias. Que estés